Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan a través de los diferentes medios, desde sus casas, a esta importante charla. Hoy contamos con la presencia y participación del doctor Víctor Villanueva Sandoval. Como todos sabemos, es presidente de la cuarta sala del Tribunal de Contrataciones del OCE y con él vamos a tocar este tema importante del procedimiento para los gobiernos locales en los procesos de compra de los productos de primera necesidad de la canasta familiar. Para ello se han dado una serie de disposiciones desde el decreto de urgencia 033-2020 hasta el OCE ha emitido también un comunicado, el 07-2020, que está en concordancia con este decreto de urgencia. También tenemos la nota de prensa 203-2020 de la Contraloría General de la República y últimamente una guía de orientación de la Presidencia del Consejo de Ministros en relación a la gestión y distribución de la canasta familiar en el marco de la emergencia nacional por el brote del COVID-19. Bien, dicho eso, buenas tardes, doctor. Damos inicio a esta videoconferencia, habiendo indicado el marco legal y el tema a tratar. Muy buenas tardes, Leili, y por tu intermedio, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Como tú ya lo has resumido bien, estamos en una época, en un periodo de crisis, emergencia, y que implica la adopción de medidas urgentes por parte del gobierno. Sabemos que ya hace algunas semanas atrás se declaró el estado de emergencia por parte del Poder Ejecutivo y también se declaró la emergencia sanitaria. A partir de estas dos normas importantes se han venido dando una serie de regulaciones complementarias, primero ampliando de alguna manera esta situación de emergencia, pero también estableciendo medidas con la finalidad de afrontar los efectos generados por la emergencia. No solo medidas tendientes a afrontar propiamente o contener la propagación del virus, sino también a establecer ciertas medidas para poder atender los efectos colaterales que genera la emergencia, como es las necesidades que se generan en las poblaciones vulnerables. Y en este contexto se ha emitido el decreto de urgencia 033-2020, que es el que establece la posibilidad que los gobiernos locales puedan efectuar la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad, lo que le llaman la canasta básica familiar. Es decir, que se puede entregar directamente a las personas más necesitadas, a poblaciones vulnerables, bienes de primera necesidad para que puedan de alguna manera paliar la situación que hoy venimos viviendo, ¿no? A partir de este decreto de urgencia 033-2020, que además establece una transferencia de aproximadamente 213 millones de soles a los gobiernos locales, estamos hablando de 1.874 municipalidades, según la relación que viene anexo al decreto de urgencia. Bueno, a partir de esta autorización, los gobiernos locales tienen que empezar a efectuar las contrataciones, ¿no? Porque, ¿cómo se materializa esta disposición del decreto de urgencia? Que cada una de las municipalidades
Disculpen a ustedes por por la transmisión, ha habido un pequeño corte, vamos a coordinar internamente, les dejamos con una pequeña introducción para hacer la reconexión con el doctor y ver qué ha pasado y mejorar este proceso. Gracias.
Bien, seguimos con la transmisión en vivo. Disculpen por los problemas que está habiendo, pero es dado al el tema de internet. Bien, doctor, entonces a continuación con esta videoconferencia, en el tema que estábamos tratando sobre contratación directa ante una situación de emergencia. Sí. Muchas gracias, Leili. Bueno, ofrecer las disculpas del caso a todos los que nos escuchan. Si bien es cierto, es un evento no atribuible a nosotros, pero es importante que lo conozcan. Saben que en general en todo el país estamos sufriendo problemas de conectividad del Internet. Se dice por la sobresaturación que estamos haciendo del uso de las redes. Pero bueno, otra vez, lo importante es que otra vez estamos conectados. Comentábamos que a partir de la emisión del decreto de urgencia número 033 2020, que es la norma que establece esta posibilidad de hacer transferencias a los gobiernos locales para que se puedan comprar las canastas que se van a repartir entre poblaciones vulnerables más necesitadas. Se han emitido una serie de guías, instrucciones, directrices de parte de organismos del Estado, y hablo específicamente de tres dependencias. En primer lugar, de la Contraloría General de la República, que emitió un documento denominado Recomendaciones y Buenas Prácticas para las Contrataciones y Distribución de Productos de Primera Necesidad de la Canasta Básica Familiar en el marco de la Emergencia Nacional por el COVID-19. Este es el primer documento que se emitió. A las horas, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE, emitió otro documento denominado Protocolo para los gobiernos locales para la adquisición de productos de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco del estado de emergencia nacional, el documento del OCE. Y posteriormente, la presidencia del Consejo de Ministros, específicamente el día de hoy, ha emitido un tercer documento denominado Guía de Orientación en la Gestión y Distribución de Canastas Familiares en el marco de la emergencia nacional por el brote del COVID-19. Son tres documentos de orientación que han emitido tres dependencias. Obviamente, la Contraloría General de la República establece ciertas disposiciones, recomendaciones desde el punto Yo
una guía que de manera muy clara y explicativa indica qué es lo que debemos hacer en cada una de los momentos que se va a tener que seguir para efectos de la compra de los víveres. Por ejemplo, en esta guía de orientación se establece la obligación de conformar un grupo de trabajo en cada una de las municipalidades, en realidad un grupo de trabajo designado por el alcalde, que es el que se va a encargar pues, de todas las acciones vinculadas a la implementación y hasta cierto punto a la distribución de los productos en los domicilios. Se establece también quién dirige este grupo de trabajo, se habla del gerente municipal o el secretario técnico del Centro de Operaciones de Emergencia local o inclusive del responsable del área de desarrollo social, esto dependiendo de la decisión del alcalde. Se habla de la identificación de los hogares, identificación de los hogares beneficiarios, es una pregunta muy común en estos días. ¿Y cómo sé quiénes van a ser los beneficiados? Esta guía de la Presidencia del Consejo de Ministros lo que hace básicamente es darle la potestad a la municipalidad para definir. Sin embargo, da ciertas pautas, por ejemplo, que se pueda usar el mapa de pobreza, que se elaboró en el año 2018, es un documento de consulta pública que está en el portal del INEI y donde se establece cuáles son, en las jurisdicciones, en cada uno de los distritos, cuántas personas tenemos en esta situación, ¿no? Se habla, por ejemplo, en este mapa de la pobreza de que hay más de 6.7 millones de personas que están por debajo de la línea de la pobreza monetaria. Entonces, estos parámetros lo establece pues, el documento de la Presidencia del Consejo de Ministros. Podemos apoyarnos en ese documento. Sin perjuicio de ello, también la Contraloría General de la República ha establecido pues, en su comunicado que también se pueden consultar otras bases de datos, como aquellos que se utilizan para la atención de programas sociales, vaso de leche, etc. También en este documento muy importante emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros, se indica claramente quién asume la condición de área usuaria. Y por ahí algunos de los que nos escuchan se preguntarán, ¿y para qué? ¿Qué es el área usuaria? Hay que tener en cuenta que las entidades, para efectos de realizar la contratación, deben definir qué es lo que van a comprar, ¿no? Cuáles son los componentes de la canasta y establecer esa definición a nivel de detalle. ¿Y quién hace esa definición dentro de cada municipalidad? Lo hace precisamente la organización que asume la condición de área usuaria, la organización que asume la condición de área usuaria. Lo que nos dice esta guía es que esa condición la debería asumir la dependencia que asume funciones en la gestión de riesgos de desastres. Y esto, pese a que algunos podrían decir que en realidad la definición de las características o condiciones de elementos debería ser el área que atiende programas sociales. Sin embargo, la guía habla de otra dependencia, en razón de que la compra se sustenta en una situación de desastre o un riesgo de desastre. Lo que sí dice la guía es que la condición de área usuaria la asume esta dependencia que gestiona los riesgos de desastre y lo hace la definición de las características de los bienes en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social, es decir, establece una participación combinada de ambas dependencias, gestión de riesgo de desastres con Gerencia de Desarrollo Social. Ahora, no estoy diciendo que necesariamente dentro de las municipalidades debamos encontrar a un área que tenga estos nombres. Lo que hace la guía es establecer quién asume estos roles, con independencia que dentro de la municipalidad podamos darle una denominación distinta. La guía también establece reglas respecto de cómo se va a hacer el ingreso, la incorporación de los recursos al presupuesto. El día de hoy, o al mediodía, el presidente de la República, en la declaración que ya nos tiene acostumbrados, que se realiza cada día, mencionó que ante la preocupación que habían de muchas entidades de que no se realizaban las transferencias a los gobiernos locales, mencionó que ya las transferencias se habían realizado a nivel nacional en las 1.874 municipalidades. Lo que sí mencionó el presidente es que lo que podría pasar es que todavía las entidades no han incorporado esos recursos en su presupuesto, porque hay que recordar que tiene que haber actos internos de cada una de las municipalidades para la incorporación de los recursos. Se mencionó que dentro del total de municipalidades habían 207 que todavía no habían incorporado, 207 de las 1.874 municipalidades que todavía no habían incorporado los recursos a su presupuesto. Y esta guía de la Presidencia del Consejo de Ministros que menciono también establece una sección 2
cómo debe efectuarse la gestión presupuestaria de los recursos relacionados con la adquisición de la canasta. Y hay reglas, establece la categoría, el programa presupuestal, producto, la actividad presupuestal, hace una descripción a nivel de detalle de cómo hacer la incorporación. También está contenido en la guía. Nos indica también qué porcentaje de esas transferencias pueden estar reservadas para gastos operativos, porque valgan verdades, las canastas no se compran así solas, o sea, se compran, pero hay que realizar actividades de transporte, traslado, embalaje, hay actividades operativas, hay personas que tienen que participar en esto. Entonces, se permite asumir hasta un 8%, en el caso de transferencias hasta 100.000 soles, y hasta 5% en el caso de transferencias mayores a 100.000 soles, para efectos de cubrir lo que son gastos operativos. Estos son básicamente aspectos previos, que por ejemplo, no tienen que ver directamente con la compra. Respecto de la canasta en sí, que es algo que en estos últimos días hemos ido viendo en las redes o a nivel de publicaciones o de repente artículos periodísticos o denuncias de que ya algunas municipalidades estaban lanzando a comprar canastas sin ningún criterio, incorporando cosas que no tenían que ver con bienes de una canasta básica, podríamos decirlo así. Y este comunicado, de manera muy importante, establece parámetros para la definición de la canasta. Por ejemplo, habla de utilizar unos márgenes entre 80 a 100 soles por canasta, como precio global. Es algo muy importante para que no encontremos pues canastas de 200, 500 o 600 soles y se malutilice el recurso. Se habla de una canasta de un costo total de entre 80 a 100 soles. Eso por un lado. Por otro lado, se habla de qué es lo que podría contener la canasta. Y esta definición de lo que podría contener la canasta está en función a la zona geográfica de la entidad y también a los hábitos de consumo de la población. Por ejemplo, se establece bienes dependiendo de si la entidad está en región costa, región sierra o región selva. En primer lugar, se habla de productos no perecibles. Productos no perecibles. Y segundo, en el caso de región costa se menciona poder incorporar en la canasta cereales y derivados, llámese arroz, avena, fideos, otros, menestras, frijol, lenteja, arveja partida y otros, el tema azúcar rubia, aceite vegetal y también producto de origen animal en conservas, ¿no? En el caso de región serra, kiwicha, quinoa, morón, haba, frijol, arveja, en la selva, lo que es azúcar rubia, aceite vegetal, tubérculos, harina de plátano. Entonces, hay un nivel de detalle muy importante en el comunicado porque da cierto margen para que cada una de las municipalidades pueda conformar su canasta. Entonces ya vamos viendo algunos elementos muy importantes respecto a la canasta. El valor de la canasta y los componentes de la canasta. Pero también el comunicado o el instructivo documento de la Presidencia del Consejo de Ministros ha ido mucho más allá. Ha establecido primero la aplicación de una norma del año 2016 que se denomina Lineamientos para la adquisición, almacenamiento y distribución de alimentos para la atención de emergencias o desastres. Es una resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros, la número 027-2016. Pero habíamos dicho que va mucho más allá. No solo se queda en el valor de la canasta y en los productos, sino también habla de los precios. Para evitar, pues, como ya han estado apareciendo en denuncias públicas, aceites comprados a 30 soles o arroz comprado a 20 soles, establece parámetros para la definición de los precios. Por ejemplo, se le pide a la municipalidad consultar bases de datos públicas. Se habla de para que se puede tomar en cuenta el sistema de precios de abastecimiento, el SISAP, que es una base de datos del Ministerio de Agricultura y Riego, y también que se puede consultar en el caso de recursos hidrobiológicos la página oficial de Datero Pesquero del Ministerio de la Producción. O sea, ya vamos encontrando tres cosas muy importantes: el valor de la canasta, la composición de la canasta, cómo definir los precios de los productos que van en la canasta, además quién es el que define esas características, qué parámetros tenemos en cuenta para efectos de definir los beneficiarios. Son elementos muy importantes. Pero ya entrando propiamente a lo que es materia de nuestra conversación, ¿cómo se compra? Y aquí, sobre el tema de cómo se compra, los tres entes del Estado
han establecido parámetros muy parecidos. La Contraloría General de la República, por ejemplo, ¿qué es lo que dice en su comunicado? Dice, bueno, cuando van a comprar los bienes para la canasta, primero tomen en cuenta también los catálogos electrónicos de acuerdo marco, los catálogos que administra Perú Compras. Sin embargo, parece que la Contraloría al momento de emitir su comunicado no investigó qué productos están incorporados en el catálogo electrónico de acuerdos marcos, el que administra Perú Compras. Y en estos catálogos no hay alimentos. Yo me he dado el trabajo de revisar cada uno de los catálogos y no, a lo mucho lo más parecido que encontramos es agua, pero no hay más. Entonces, la aplicación de los catálogos como que es muy limitada en esta coyuntura. Y se habla de otros dos mecanismos que sí están mencionados en los comunicados tanto del OCE como también en el comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuáles son esos dos mecanismos? Las compras menores a 8 ITs y las compras bajo situación de emergencia. ¿Qué es lo que ocurre? Como hay municipalidades que están recibiendo transferencias de 50.000 soles, o sea, de montos menores, y como hay compras que no van a sobrepasar de las 8 ITs, 8 ITs, 34.400 soles creo que es, 8 ITs, o sea, es un monto no tan grande, como las transferencias no sobrepasan, pues en algunos, o como las compras no van a sobrepasar las 8 ITs, se le da la posibilidad a las entidades o se les instruye a las entidades que pueden efectuar compras directas, o sea, compras sin hacer procedimiento de selección o fuera del marco de la ley de contrataciones. Es el primer mecanismo. Y el segundo mecanismo que se menciona es el de las compras denominadas bajo la causal de situación de emergencia. Y aquí es donde me quiero detener principalmente, porque eso creo que es lo que debemos tener claro. ¿Qué implica una compra menor a 8 ITs y qué implica una compra bajo la situación de emergencia? Las compras menores a 8 ITs, de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, expresamente están fuera de su alcance. Están fuera del marco de aplicación de la ley de contrataciones del Estado. ¿Ok? Eso por un lado. Como están fuera del marco de aplicación de la ley de contrataciones del Estado, en este tipo de operaciones se aplican reglas que cada entidad aprueba. Fuera del marco de esta declaratoria de emergencia sanitaria, se entiende que las entidades deberían tener su directiva interna que regule sus operaciones menores a 8 ITs. Deberían tenerla. ¿Ok? Entonces, cuando se trata de compras menores a 8 ITs, primero deberíamos aplicar las reglas de nuestra directiva interna, ¿no? El problema es que en nuestro país, y específicamente en muchos gobiernos locales, no tenemos directivas internas. O sea, no hemos aprobado reglas para este tipo de operaciones. Repito, pese a que lo recomendable es que lo tengamos. Entonces, para aquellas entidades que tienen directiva de compras menores a 8 ITs, esta directiva la pueden aplicar para inmediatamente y de forma rápida hacer adquisiciones de productos de la canasta básica. Sobre eso no habrá mayor problema. El problema viene con respecto a las entidades que no tienen directiva interna. Cuando las entidades no tienen directiva interna de compras menores a 8 ITs, solo tienen que aplicarse ciertas reglas mínimas, o sea, lo mínimo que se debería observar. ¿Cuáles son esas reglas mínimas? Si voy a comprar menor a 8 ITs, primera regla, hacerlo con un proveedor que tenga registro nacional de proveedores. O sea, buscar que las empresas con las que compro tengan RNP vigente, ¿no? Segunda regla, tengo que luego esas operaciones menores a 8 ITs registrarlas en el SEACE. El registro de las compras menores a 8 ITs se realiza en el mes siguiente al momento en que se efectuó la operación. O sea, si se efectúa en abril, se registra en el mes de mayo, en los primeros 10 días del mes de mayo. Tercera regla, no puedo aprovechar una compra menor a 8 ITs para comprar con una persona que está impedida o inhabilitada para contratar con el Estado. Recordemos que la ley de contrataciones, si bien es cierto, propugna, persigue la mayor competencia de proveedores potenciales, hay un listado de personas que no pueden contratar con el Estado. Entonces, este listado de personas también están prohibidas de contratar, inclusive en operaciones menores a 8 ITs. Es el caso, por ejemplo, del hermano del alcalde, es el caso del papá o la mamá del alcalde, o es el caso de la empresa donde el papá, la mamá o el propio alcalde o sus hermanos tienen algún tipo de accionariado, son representantes, directivos.
¿ok? Entonces, cualquier ente que se relacione con la alta autoridad, pero no solo con la alta autoridad, sino también con las personas que trabajan dentro de la municipalidad, están prohibidas de venderle al Estado. Hay una restricción. Y hago hincapié en esto porque yo conozco mucho el país, he viajado bastante y sé pues que en algunas circunscripciones territoriales, provincias, distritos, no falta pues algún familiar que tenga un pequeño negocio y que es familiar de alguien que trabaja en la municipalidad. Sobre eso hay que tener mucho cuidado, porque no podemos realizar la operación de venta, la compra con alguien que tenga una vinculación con un trabajador de la entidad, en este caso un trabajador de la municipalidad, porque los impedimentos para contratar con el Estado son aplicables en este tipo de operaciones. Entonces, los impedimentos para contratar también debemos observarlo en las compras menores a 8 ITs, aun cuando no tengamos directiva. Y tercero, o creo que cuarto punto de lo que había comentado, también hay que tener en cuenta que en estas operaciones menores a 8 IT se aplican los principios de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Y por qué me hago hincapié en los principios? Porque, por ejemplo, uno de los principios es el de libre competencia, el de eficiencia y eficacia, el de libertad de concurrencia, el de transparencia. Son principios que orientan la conducta de los funcionarios o servidores de las municipalidades que van a comprar. Entonces ustedes dirán, esto es teórico. No, tiene mucha aplicación práctica. Entonces, ¿qué implica esto en la práctica? Por ejemplo, si yo voy a comprar víveres, por lo menos debo procurar premunirme de 3 o 4 o 2 o 3 cotizaciones que me permitan comparar. Eso abona precisamente en lo que es la competencia. O de repente tengo que establecer características que realmente satisfagan la necesidad de la entidad, no para favorecer a un proveedor, le compro a él, no. Primero tengo que verificar que lo que voy a comprar realmente es de utilidad, sirve, en este caso, para el cumplimiento de la finalidad. Entonces, los principios de la ley de contrataciones son aplicables. Entonces, en resumen, hay que verificar el RNP, hay que aplicar principios, hay que registrar las operaciones en el SEACE y también no hacer este tipo de compras con proveedores que están impedidos. Pero eso es respecto de las compras menores a 8 ITs, habiendo hecho la diferencia que hay entidades que van a tener directivas y hay entidades que no van a tener directivas. Pero habíamos hablado del segundo mecanismo, que es las compras bajo situación de emergencia. Respecto de esto hablamos en la conversación anterior. Dijimos que la ley de contrataciones del Estado habilita, en el caso de una declaración de emergencia sanitaria, a que las entidades puedan efectuar acciones inmediatas para paliar la emergencia presentada, como es lo que está ocurriendo el día de hoy. Dijimos que esta causal que se está utilizando a nivel del Estado para paliar la emergencia presentada ha sido habilitada en gran cantidad de decretos de urgencia que se han emitido estos días, desde el decreto de urgencia 025 creo hasta el 033. Se le ha habilitado usar esta causal al Ministerio de Salud, a E-Salud, a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al Ministerio del Ambiente, entre otras entidades. Se ha habilitado el uso de la causal, ¿ok? Pero sin que se habilite, sin entrar al detalle de estos decretos de urgencia, también las municipalidades pueden invocar la situación de emergencia como habilitación para comprar los víveres. ¿Por qué? Porque está directamente vinculado a la emergencia sanitaria. Habíamos dicho al iniciar que estas compras se enmarcan en la necesidad de paliar un efecto colateral generado por la situación de emergencia, que es la situación de vulnerabilidad de ciertas poblaciones. Entonces, se puede utilizar la causal de situación de emergencia. Ahora, la causal de situación de emergencia, ¿qué es lo que permite? Permite a las entidades comprar de modo inmediato con un proveedor identificado, claro está, y luego regularizar toda la trimitología que genera esa contratación. Por ejemplo, cuando se trata de una emergencia, primero compro, claro, previamente habiendo indagado el mercado, viendo cotizaciones y todo, compro y luego tengo que aprobar la situación de emergencia dentro de la municipalidad. Esa aprobación de la situación de emergencia la realiza ¿quién? La hace el Consejo Municipal. Tiene que haber aprobación del Consejo Municipal. Para que el Consejo Municipal apruebe, tiene que haber un informe técnico y legal que justifique la realización de esa operación por emergencia.
un informe técnico que seguramente lo hará el área usuaria y un informe legal que lo hará el área de asesoría legal. Tiene que cumplirse con este requisito de informe técnico legal que sustenta precisamente la decisión del Consejo Municipal. Tiene que incluirse esa compra también en el plan anual de contrataciones. Tiene que generarse un expediente de contratación con todas las actuaciones que precedieron a esa contratación. Tiene que suscribirse un contrato, tiene que eventualmente, si fuese necesario, emitirse una garantía, registrarse la decisión, el acuerdo del Consejo Municipal en el SEACE. O sea, tiene que, en resumen, regularizarse los trámites administrativos dentro de los 10 días hábiles siguientes a que sea efectuado la contratación. Dentro de los 10 días hábiles siguientes de efectuada la primera entrega del bien o iniciado el servicio que se ha contratado. Entonces, en resumen, la situación de emergencia es una habilitación expresamente establecida en la Ley de Contrataciones que le permite a una entidad actuar, ¿cómo actuar? Comprando, satisfaciendo la necesidad para luego regularizar. ¿Qué se regulariza? Toda la información que se ha generado sobre esa compra, desde la preparación de la compra, pasando por la autorización que tiene que hacer el Consejo Municipal, hasta la formalización del contrato y las garantías. Toda esa documentación se tiene que formalizar o regularizar dentro de los 10 días siguientes de efectuada la entrega del bien, si es un suministro de la primera entrega del bien, desde el inicio del servicio. Es el segundo mecanismo. Hay que tener en cuenta que hasta el momento, en todos los decretos de urgencia que ha venido emitiendo el gobierno y que establecía un periodo para la regularización de los trámites administrativos vinculados a las compras por emergencia, se ha establecido un plazo de 30 días para la regularización. Sin embargo, en el caso de las emergencias vinculadas a la compra de los víveres para la canasta básica, el decreto de urgencia no establece ese plazo de 30 días que sí lo hizo o sí lo previó en el caso de las otras compras por emergencia. Lo que quiere decir que en el caso de las 1.874 municipalidades, si es que alguna de ellas o todas aplican la causal de situación de emergencia para su compra, van a tener que regularizar los trámites dentro de los 10 días hábiles siguientes. ¿Qué trámites? Todos los que hemos comentado y que también, repito, están precisados tanto en la guía emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros como en el instructivo, en el documento que ha emitido, en el protocolo que ha emitido en este caso el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Creo que por lo pronto eso es lo que podemos comentar respecto de este decreto de urgencia 033 del 2020. Listo, doctor. Para hacer unas aclaraciones que nos están preguntando, le leo la siguiente pregunta. Dice, eh, acá está. ¿Se puede adquirir los bienes por ítems y que estos no pasen las 8 OITs o es obligatorio agruparlos en paquete? Muy buena pregunta. En principio, no hay una obligación de hacer compras por relación de ítems. Esto es algo que lo venimos comentando siempre, no solo en el marco de la emergencia, en general. Cada vez que hablamos de la contratación pública, muchas veces hay preguntas vinculadas a ¿se tiene o estoy obligado a hacer una compra por relación de ítems? Y la respuesta es no. La compra por relación de ítems no es una obligación. La compra por relación de bienes es una prerrogativa, una decisión de la entidad para comprar mejor. Es decir, si a mí me es más conveniente comprar por relación de ítems, porque eso me ahorra tiempos en varios procedimientos de selección, me ahorro gastos en recursos humanos, si me genera un beneficio, yo tengo la posibilidad de hacer una compra por ítems, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en el caso de paquetes. Si yo hago ¿qué es una compra por paquete? Un paquete es un conjunto de bienes que están relacionados entre sí, como podría ser una canasta, justamente de lo que estamos hablando. Hacer una compra por paquete también es una prerrogativa, no es una obligación, es una prerrogativa. ¿Y por qué se utiliza el mecanismo de paquete? Porque en ocasiones es más eficiente, se genera un mejor beneficio para la entidad en cuanto a la entrega, en cuanto a los tiempos,
en cuanto a gastos administrativos, de que un solo proveedor me haga la entrega de todos los productos. Y la tercera opción es comprar cada tipo de bien de manera individual. Entonces, yo puedo hacer la compra por paquete, puedo hacer la compra por ítems o puedo hacer la compra de manera individual, cada uno de los productos en diferentes operaciones de compra. A ver, vamos a ponernos en la siguiente situación. Imagínense que estoy en una municipalidad determinada y tengo un proveedor local que sí me puede entregar un producto de la canasta, pero no me puede entregar los demás. Entonces, obviamente a él no le puedo comprar toda la canasta. Puedo comprarle ese producto. Y tengo otro proveedor que sí me puede entregar 2 o 3 productos de la canasta. A él le puedo comprar esos 2 o 3 productos de la canasta. Y así puedo ir armando mi canasta. Pero también de repente en algunas municipalidades o circunscripciones voy a tener proveedores que sí me pueden entregar toda la canasta. Y es más, como me entregan toda la canasta junta, me genera un beneficio en el precio. Me hacen una reducción en el precio. Entonces, recordemos que cuando estamos en una situación de emergencia hay cierta discreción para que el funcionario, ojo, discreción no para lo malo, sino discreción para que el funcionario tome la mejor decisión para la entidad, para la administración de los recursos. El problema, lamentablemente, ocurre cuando el funcionario o servidor toma la peor decisión o toma la decisión mejor, la mejor decisión, pero para él, no para precisamente el cumplimiento de la finalidad. Pero eventualmente hay cierta prerrogativa. Y antes que me olvide, aprovechando tu pregunta, o la pregunta que han hecho uno de los que nos escuchan, precisamente uno de los efectos que también se busca con esta inyección de recursos a las municipalidades para la compra de las canastas, uno de los efectos que se busca es también generar cierto beneficio positivo, cierto beneficio en la economía de la localidad. Es decir, poder inyectar recursos, liquidez a esos proveedores que de repente también han sido golpeados por la situación de suspensión, de estacionalidad, situación de paralización que en estos momentos vive la economía. Entonces, es una posibilidad, una medida importante que también puede servir para efectos de ir comprando a varios proveedores y no solo a uno. O sea, en efecto, yo tengo que buscar lo más eficiente para la entidad, pero tampoco la eficiencia no necesariamente en todos los casos está divorciada de ese objetivo de privilegiar comprar a varios proveedores y no solo a uno. Entonces, si tengo un proveedor que me puede entregar algo, otro que me puede entregar otra cosa, otro que me puede entregar otra cosa, yo puedo efectuar esas contrataciones y eso va a generar un efecto positivo en los proveedores, en este caso en las pequeñas empresas de la localidad. Entonces, hagámoslo con esa mirada. Primero, en efecto, hay que garantizar satisfacer la necesidad de la entidad, cubrir el programa, comprar la canasta. Pero si a la vez, a la par, puedo generar un efecto positivo en el mercado local comprando a varios proveedores, yo creo que también eso es válido. Pero desde el punto de vista normativo, el comprador es el que toma la decisión entre ítems, paquete o hacer una compra por cada uno de los productos. Bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿en qué momento debo tener en cuenta el registro de proveedor, al momento de la compra o en el momento de la regularización? Esa es una muy buena pregunta porque también dentro de las cosas que hemos visto al momento de revisar la documentación que han emitido los 3 entes, la Contraloría, la PCM y el OCE, cuando revisamos nosotros el documento emitido por la Contraloría, lo que dice es que se tiene que comprar con un proveedor que tenga RNP vigente. Como que da a entender que para efectos de la selección del proveedor, tiene que tener RNP vigente. Sin embargo, el comunicado del OCE dice otra cosa. El comunicado del OCE dice lo siguiente, vamos a leerlo textualmente, respecto de la obligación que la empresa esté inscrita en el RNP. Por acá menciona lo del Registro Nacional de Proveedores y dice que si la situación lo justifica, se puede contratar con un proveedor que no tenga RNP vigente, que no tenga RNP. Es decir,
que el comunicado del OCE permite que se pueda realizar una operación con un proveedor que no tenga RNP. Pero esto como una situación de excepción. En los casos, repito, que el mercado al cual va dirigida esta contratación no tenga proveedores que tengan RNP vigente. Y aparte porque estamos en una situación de emergencia, donde lo importante primero es satisfacer la necesidad. Entonces, regresando a la pregunta, la regla es que para hacer la operación, o sea, cuando yo ni siquiera para hacer la operación, cuando voy a seleccionar con quién voy a contratar, es tener que tener RNP vigente. Si la excepción es que si no hay proveedores que tengan RNP vigente, eventualmente eso se debe justificar al momento de realizar la operación. Bajo las normas de contratación pública se permite ello. Sobre esa pregunta, y podríamos decir que mínimo se podría, en esta etapa de excepción, tener por lo menos un RUC vigente, o ni eso. Claro, RUT sí se necesita para efectos de las transferencias, pagos y todo lo demás. Aunque el comunicado de la PCM también hace predicciones respecto de ello. Por lo menos hay que tener RUT, pero también hay un régimen especial de proveedores que puede utilizarse para este tipo de operaciones. Aquí estoy precisamente revisando el comunicado que ha emitido la Presidencia del Consejo de Ministros y dice lo siguiente, vamos a ubicarlo, dice: de ser el caso, en aplicación de lo dispuesto en la resolución de superintendencia número 244/2019, se puede considerar la compra a personas naturales o acopiadores de productos primarios derivados de la actividad agropecuaria que no otorgan comprobantes de pago por carecer de número RUC y que el valor de sus ventas acumuladas en cada periodo no supere los 75 UITs. O sea, lo que nos dice este comunicado es que la regla es que la empresa tenga RUC. Pero también hay un régimen especial, en este caso para personas naturales o acopiadores de productos primarios, agricultura, que también tienen la posibilidad de no otorgar comprobante de pago por no tener RUC y a ellos también se les puede realizar la adquisición. Esto está precisado expresamente en el comunicado, en el numeral 2.5 de los lineamientos emitidos por la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, repito, la regla es tener RNP. Y es más, el que tiene RNP tiene que haber primero tramitado su RUC. La excepción, como estamos en emergencia, como el objetivo es también de alguna manera generar un efecto positivo en proveedores locales o porque así el mercado no tiene proveedores que tengan RNP, entonces en ese caso sí existen estas prerrogativas de poder comprar a este tipo de proveedores. Sobre eso, doctor, es necesario, entonces dice, sobreentiende que el giro de negocios debe estar, tiene que tenerse mucho en cuenta para estas compras, porque no puede ser que alguien que no se dedique y que de la nada se dedica a la venta, la puedan comprar. Claro. La idea tampoco es comprarle a los advenedizos, a los que aparecen por ahí, a los golondrinos que de un momento a otro ven que esta es una oportunidad de negocios con el Estado. No, la idea no es esa. La idea es comprar a proveedores que ya vengan comercializando estos productos. Eso también lo menciona la resolución de la Contraloría. Mejor dicho, la resolución no, el comunicado que ha emitido la Contraloría que establece aquí proveedores con cierta experiencia, o sea, que ya hayan comercializado estos productos. La siguiente pregunta, cuando las compras son por montos de 100.000 soles, ¿qué tipo de proceso se debe realizar para poder adquirir las compras? Bueno, a ver, hay que hacer una precisión, doctor, porque creo que ya se ha mencionado, pero de todas maneras. Compras menores a 100.000 soles. Ujú. Esa fue la pregunta, compras menores a Sí, 100.000 soles. sí, a montos menores a Sí, 100. ya. Cuando son compras menores a 100.000 soles, ya hemos dicho, si se trata de una sola operación, o sea, solo una compra que va a realizar la entidad de las canastas, en ese caso no podría aplicar la directiva de compras menores a 8 ITs, porque obviamente 100.000 soles no es menor a 8 ITs. El único mecanismo que tendría sería el hacer las compras por situación de emergencia. Es decir, identificar al proveedor, que es el que va a entregar las canastas con los víveres que se van a repartir a las personas. No hay otra opción.
Repito, si estamos hablando de una operación, una sola compra, de repente la municipalidad ya ha hecho un sondeo, ha visto 4 o 5 proveedores, 3 proveedores, y ha visto que este proveedor es el que puede entregar mejores condiciones, las canastas completas, a buenos precios. Si es una sola operación, eso tiene que hacerse bajo la causal de situación de emergencia. Pero si estamos hablando de compras menores a 100.000 soles, pero entendiendo con varias compras menores a 100.000 soles, ahí habría que ver pues, si la compra es menor a 8 ITs o es mayor a 8 ITs, porque si es menor a 8 ITs, se puede efectuar bajo la directiva interna que cada entidad apruebe. Las directivas de compras menores a 8 ITs. Ya, otra pregunta. ¿Nos puede precisar, dice, si el requerimiento va a venir del área de defensa civil o del área de gerencia de desarrollo social, el área Ya, usuaria? muy buena pregunta. Según los lineamientos que ha emitido la presidencia del Consejo de Ministros, y lo voy a leer textualmente para que todos nos puedan seguir, según esta guía de orientación, dice lo siguiente, expresamente para responder la pregunta que se nos ha hecho. Dice, eh, vamos a ubicar el numeral pertinente. Aquí está. Dice, definición del área usuaria. Es el numeral 2 de la guía. Dice, numeral 2.1, definición del área usuaria. En concordancia con la estructura programática presupuestal y la naturaleza del PP, presupuesto por resultados 068, reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, dice, corresponde al área que cumpla las funciones de gestión del riesgo de desastres o la que haga a sus veces la responsabilidad de actuar como área usuaria. Entonces, es la dependencia que cumple funciones de gestión de riesgos de desastres o la que a sus veces la que cumple la función de área usuaria y es la que define el requerimiento que va a ser remitido a logística. Pero también lo que dice es que este requerimiento, esta dependencia la define en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social o la oficina que haga a sus veces de funciones de desarrollo social. Entonces, tenemos un área usuaria, pero un área usuaria que al definir su requerimiento tiene que socializarlo y validarlo con la Gerencia de Desarrollo Social o la oficina de la entidad que haga sus veces. Ya, para que nos precise, doctor, dice, tengo un proceso por ítems. Uno de los ítems es menor a 8 ITs. Por lo tanto, puedo yo en este ítem inaplicar la ley de contrataciones y en los demás ítems aplicar la ley de contrataciones ante una situación de emergencia. Claro, es lo que precisamente habíamos explicado. Si la operación es menor a 8 ITs, hay esa habilitación para poder efectuar la compra a través de la directiva interna que la entidad apruebe. Ya. Si la compra es más de 100.000 soles, el proveedor debe presentar la carta fianza tratándose de una contratación por emergencia. Perdón, no escuché bien. Si la compra es superior a... Es más de 100.000 soles, dice, se debe presentar la carta fianza. Ya. Hay municipalidades que han recibido transferencias con montos importantes, porque ya hemos visto, de acuerdo a la guía que ha emitido la presidencia del Consejo de Ministros, se habla de, aquí teníamos las cifras, se habla de 909 municipalidades que han recibido 50.000 soles en total, 484 que han recibido 100.000 soles, 434 que han recibido 200.000, 32 que han recibido 500.000, 13 que han recibido 1.000.000 y 2 que han recibido 2 millones. O sea, las transferencias varían dependiendo del tamaño de la jurisdicción a la cual va dirigida la transferencia. Entonces, se puede dar la situación que ha mencionado quien nos escucha, que es que la compra que vamos a realizar es superior a 100.000 soles. Si la compra que vamos a hacer por emergencia es superior a 100.000 soles, en el marco de la regularización sí se tiene que exigir al proveedor la presentación de garantías. O sea,
el proveedor tendría que gestionar su garantía. Por ahí algunos dirán, pero hay un momentito, ¿cómo puedo gestionar la garantía si el sistema financiero en estos momentos no atiende? ¿Cómo puedo obtener la carta fianza o la póliza de caución? Bueno, la ley de contrataciones del Estado, en el caso de situaciones de emergencia, prevé que la regularización se realiza en un plazo de 10 días desde la primera entrega del bien en el servicio. Pero ese plazo de 10 días se puede ampliar 10 días más si cuando lo que toca regularizar precisamente es la garantía de fiel cumplimiento. Hay que tener en cuenta, recogiendo la pregunta de quien nos escucha, que la garantía de fiel cumplimiento solo se exige cuando las operaciones son superiores a 100.000 soles. La siguiente pregunta, doctor. Cuando es una contratación directa o contratación menores a 8 ítems por el monto de la transferencia o en base a los ítems, si los ítems no pasan las 8 ítems, ¿qué debo hacer? También hemos indicado. Pero también es... Ya esa respuesta precisamente la habíamos absuelto. Se puede aplicar la compra directa siguiendo la directiva de la entidad o eventualmente aplicando las otras reglas que habíamos comentado, que es hacerlo sin una directiva, porque la verdad no hay una obligación de tener directiva en compras menores a 8 ITs, pero sí hay la exigencia de seguir ciertos principios. Registro Nacional de Proveedores, verificar que no está impedido para contratar con el Estado la empresa a la que estamos contratando, registrarlo en el SEACE y cumplir los principios de la ley. Una pregunta aparte, me dicen, sobre la licitación de los productos del PBL. Dice, ¿qué hacer si estos plazos están suspendidos y ya se ha concluido la adenda de complementaria? Entiendo que la pregunta parte de la premisa que estarían suministrando todavía productos del programa de vaso de leche. Es lo que entiendo de la pregunta. ¿Qué hacer si es que ya se cumplió la contratación complementaria y tengo que... La pregunta es si debo continuar con el suministro de PBL. Muy bien. Esta pregunta nos permite entrar a un tema un poquito distinto al que veníamos comentando, pero que es muy importante. Cuando se declara la situación de emergencia, perdón, cuando se declara el estado de emergencia y por ende la emergencia sanitaria, se suspenden todos los procedimientos de contratación. Se suspenden todos los procedimientos de contratación. Las convocatorias, inclusive hoy en día hasta los contratos están suspendidos y esto se ha mencionado en algunos comunicados que ya expidió el OCE. Pero hay que tener en cuenta que el día de ayer, aquí también lo tenía a la mano, vamos a ver un momentito. Vamos a abrirlo. El día de ayer, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas expidió la resolución directoral número 002-2020 EF 5401, fechada lunes 30 de marzo del 2020. Para los que nos escuchan, sería interesante que ustedes puedan consultar esta disposición, esta norma, repito, publicada el día de ayer, lunes 30 de marzo. ¿Por qué es importante esta resolución directoral? Porque esta resolución directoral, ¿qué es lo que concluye? ¿Qué es lo que dice? Dice, se prorroga la suspensión de los plazos de los procedimientos, la suspensión de todos los procedimientos de selección. Se prorroga. Hasta ahí no dice nada nuevo porque es una consecuencia de lo que ha dispuesto el gobierno, que es la ampliación del plazo del estado de emergencia, ¿no? Pero lo que sí es importante de esta resolución directoral de la Dirección General de Abastecimiento es el numeral 2. Leamos todo lo que dice el numeral 2. Dice lo siguiente: los procedimientos exceptuados del alcance de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 2, dice, de la Resolución Directoral 001-2020 EF, además de aquellos relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en la situación de emergencia o en el estado de emergencia, son aquellos procedimientos que las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, salud y seguridad de la población
bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados con la prevención de la propagación del coronavirus COVID-19. Y su atención, lo voy a traducir para que lo tengan muchísimo más claro. Lo que dice este artículo 2 de la resolución directoral del Ministerio de Economía y Finanzas es que ustedes saben que esta resolución directoral número 1 que emitió este ente suspendía todos los procedimientos de contratación, ¿verdad? Los suspendía. Pero esta resolución directoral decía, se suspenden excepto los que estén vinculados a la declaración de emergencia sanitaria, decía eso. Se suspende todo excepto las compras que están vinculadas con la emergencia sanitaria. Precisamente por eso estamos conversando de las compras directas que ahora los gobiernos locales van a realizar para la compra de canastas, porque esa parte de compras no está suspendida. ¿Ok? Entonces, esta resolución directoral, la 001, dice, está suspendido todo excepto los vinculados a la emergencia sanitaria. Pero esta resolución número 2, ¿qué es lo que dice? Que no solo están exceptuados de esa suspensión las compras vinculadas a la emergencia sanitaria, sino ahora también dice la resolución de la Dirección General de Abastecimiento que pueden continuar los procedimientos que las entidades consideren esenciales para preservar la vida, salud y seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados con la prevención de la propagación del coronavirus. En otras palabras, lo que está diciendo esta resolución es, te abro la posibilidad que puedas continuar con procedimientos de contratación, que la entidad pueda continuar con procedimiento de contratación, si tú justificas que esa compra es esencial para preservar la vida, salud y seguridad de la población o para bienes e infraestructura pública. Por ejemplo, para que se me entienda mejor. Imagínense que Dios no quiera, hoy día ha habido un sismo, pero Dios no quiera, hay otra situación de emergencia, porque estamos hablando de la emergencia sanitaria, pero ¿qué Las puede lluvias. pasar? El otro día ha habido información de lluvias y Ay, huaicos y ciertos eventos en la libertad. sierra del país. Hay Sí. otras emergencias. Entonces, bajo la resolución directoral número 01, aparentemente todo está suspendido, porque solo se puede hacer compras bajo la emergencia sanitaria y todo lo demás está suspendido. Entonces, si mañana más tarde, Dios no quiera, hay un terremoto en una zona del país, nadie puede hacer nada porque está suspendido. Lo que dice esta resolución directoral es que, ojo, si bien es cierto todo está suspendido, no está suspendido lo vinculado a la emergencia sanitaria, pero tampoco está suspendido aquellas otras compras que, repito, se consideren esenciales para preservar la vida, salud y seguridad de la población, bienes e infraestructura pública. Entonces, dentro de este marco es que podríamos evaluar si aquí está enmarcado las compras de bienes para vaso de leche, por ejemplo. Las compras de bienes de vaso de leche, que es lo que nos estaban preguntando, se considera esencial para preservar la vida, salud y seguridad de la población. Si la respuesta es no, simplemente no se incorpora. O sea, simplemente lo tendrás que mantener ese contrato suspendido o no podrás efectuar esa contratación de insumo de base de leche. Pero si se considera esencial porque de repente muchas personas sobreviven gracias a este programa, o sea, es lo único de repente que eventualmente reciben, puede considerarse que ya la entidad puede realizar acciones sobre esa contratación. Voy a poner otro ejemplo donde de repente vamos a ver mucho más claro esto que está diciendo la resolución de la Dirección General de Abastecimiento. Los seguros, por ejemplo. En las entidades de la administración pública se contratan seguros, seguros patrimoniales para proteger el patrimonio estatal. Hay seguros sobre barcos, aviones, seguros sobre infraestructura pública, refinerías, etc. Sin embargo, la resolución, el estado de emergencia, a partir del estado de emergencia, todo está suspendido. La pregunta es, ¿qué pasa con los contratos de seguro que protegen el patrimonio del Estado? ¿No se pueden continuar, no se pueden renovar, no se puede hacer nada, tenemos que estar parados, amarrados de mano, atados de mano? De acuerdo a esta resolución directoral, no. ¿Por qué? Porque dice que también se puede efectuar acciones para, en el marco de compras, para preservar vida, salud y seguridad de la población, así como los bienes e infraestructura pública. Entonces, los contratos de seguros es un buen ejemplo para entender de que ahora también están dentro del grupo de contratos que pueden continuar realizando las entidades por más que no estén enmarcadas en la emergencia sanitaria. Entonces,
Podemos hablar de seguros, de repente algún contrato que garantiza el funcionamiento de la entidad, que es básico y que no necesariamente está vinculado a la emergencia sanitaria. Por ejemplo, hay algunas empresas públicas que requieren insumos para sus procesos productivos y en estos momentos no necesariamente esas empresas están vinculadas a la emergencia sanitaria. No tendrían que parar las empresas por el hecho de que no están enmarcadas en la emergencia sanitaria. Si se justifica que es necesario para preservar la vida, la salud y seguridad de la población o bienes e infraestructura pública, esas operaciones se pueden realizar. Esa es de alguna manera la particularidad que tiene esta resolución directoral de la Dirección General de Abastecimiento. La siguiente pregunta, doctor. ¿Qué hacer si el proveedor a quien se cotizó tuvo que entregar el producto y no cumple con la entrega de la oferta en esta situación de Entiendo qué emergencia? pasó si se cotizó y sin embargo no presentó una oferta. Claro, podría pasar, porque primero pido una cotización al proveedor, él me cotiza y luego ya le digo, ya te elegí, entonces contigo vamos a contratar, mándame tu oferta. Y el proveedor no presenta una oferta. La respuesta Mm. es sencilla, tenemos que ir a otro proveedor. Si el proveedor podría tener algún tipo de responsabilidad, se le podría castigar. No, porque solo el proveedor cuando presenta la oferta es que se obliga ante el Estado. Si todavía no ha presentado oferta, no podemos establecer que esta empresa tiene responsabilidad. Y ya desde el lado del Estado, si es que no le han presentado oferta, ¿qué tiene que hacer la entidad? Pedir a otro proveedor que sí le realice una oferta. ¿Qué pasa si en nuestra localidad no existe, dice, proveedores que puedan satisfacer la oferta? Si no hay en nuestra localidad proveedores que puedan satisfacer nuestra oferta, creo que la respuesta viene de suyo. Hay que buscar en otras localidades. Si eso genera un costo de transporte, flete de los productos, ese es el costo que ya el proveedor al quien contratamos va a tener que asumir. Eso va a determinar tal vez que los productos, que el contrato no solo incorpore un costo de producto, sino también un costo de transporte, costo de movilización de ese producto. Sobre esto también hay que tener en cuenta, la guía emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros establece que los bienes que son entregados van a ser recibidos en el almacén de la entidad. Entonces se acabaron esos casos de alcaldes que reciben los productos en su casa o de gerentes municipales o de administración que están acopiando los bienes en su casa. Esos bienes se tienen que entregar en los almacenes. Pero bueno, si es que no hay proveedores en la localidad, tendremos que buscar en otra localidad. Y eso sí puede tener un impacto en el precio del producto por el tema de transporte. ¿En qué momento se hace el pago por las compras ante situación de emergencia por la canasta familiar? El pago se va a efectuar como en cualquier caso, es decir, se entregan los bienes, la entidad emite la conformidad por ellos, muestra satisfacción por esos productos y luego de la conformidad, dentro de los 15 días siguientes se realiza el pago. O sea, no hay mayor cambio, variación por ser una situación de emergencia. Se tiene que pagar una vez que ya se emitió la conformidad dentro de estos 15 días siguientes. Nos repreguntan, ¿y qué pasa si es que efectúo el pago, luego ya no me entrega la garantía? Entonces, lo que debería hacer es no pagar mientras no me entregue la garantía. O sea, si es que todavía no he terminado de regularizar y el proveedor no me ha entregado la garantía, no pago hasta que me entregue la garantía. También es cierto que no en todos los casos va a ser exigible la garantía, porque en algunos casos ya, ¿de qué valdría la garantía si si el producto se ha entregado y se ha emitido la conformidad? Solo es necesaria la garantía si es que todavía estamos en proceso de entregas y todavía no se ha emitido la conformidad. En ese caso sí el proveedor tiene que gestionar su garantía y entregarla. Pero si ya se emitió la conformidad, ni siquiera en vías de regularización tiene sentido pedir una garantía. ¿Y por qué digo esto? Porque la garantía lo que busca es cautelar el cumplimiento del contrato. Y esta garantía se mantiene vigente, dice la ley de contrataciones, hasta que se emita la conformidad. Entonces la pregunta es, si ya emití la conformidad, ¿para qué le voy a pedir una garantía en vías de regularización? No tendría sentido. Entonces, ante la pregunta, ¿le debo pagar si si no me ha regularizado la garantía? Todo depende. ¿Ya emitiste la conformidad o no has emitido la conformidad? Porque si no has emitido la conformidad, sí, él tiene la responsabilidad
solo tiene la responsabilidad de regularizar. Ya. Bien, doctor, creo que estamos cerrando las preguntas. Las otras se repiten sobre lo que ya hemos indicado y que eso está de manera clara en la exposición de la teleconferencia. Doctor, agradecerle a usted una vez más por permitirnos poder aclarar algunos puntos a los diversos funcionarios y servidores, operadores de la norma que van a tener que en el transcurso de estos días aplicarla correctamente para que no tengan ningún problema después con los órganos de control de la Contraloría General de la República, que los socios en cada una de las entidades de los gobiernos locales están muy atentos al procedimiento que siguen todas las entidades, y no solamente las socios, sino también la ciudadanía en general. Por eso tenemos que tener un proceso claro, transparente y también la publicación. No sé si esa partecita de la publicación nos lo pone como énfasis, que nos estamos olvidando esa parte final. Hay que recordar que toda la información, bueno, la información vinculada a esta emergencia, por una cuestión de transparencia y publicidad, tiene que registrarse en el SEACE. La información, los acuerdos de consejo, los informes técnicos y legales se registran en el sistema electrónico. Pero no solo ello, la guía emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros también establece la obligación de publicar la lista de beneficiarios y también publicar lo que tiene que ver con la composición de la canasta y los precios de la canasta. Yo en realidad, para complementar todo lo vinculado a la publicidad, no solo publicidad en materia de contratación pública, sino publicidad relacionada a todos los actos que van a rodear esta decisión de compra de la canasta, consultar la guía de la Presidencia del Consejo de Ministros. Repito, la guía no solo habla de publicitar en el SEACE la compra en sí, la decisión y los acuerdos, sino también la publicidad de los beneficiarios, la publicidad de la composición de la canasta, la publicidad de los costos a los que se han adquirido estos productos. Creo que la lógica o la intención es muy clara: transparencia total y lucha contra la corrupción. La idea es evitar que se malutilice el gasto público. La idea es evitar que se puedan presentar situaciones que ya se han ocurrido en otras oportunidades, en situaciones de emergencia, que estemos comprando sobrevalorado, que estemos comprando con nuestros amigos o que estemos comprando de manera irregular. Esa es la idea. Entonces, hay una necesidad de publicidad en diferentes momentos. También, por ejemplo, la Contraloría General de la República ha establecido la obligación de reportar las compras que se van a realizar a través de un aplicativo. A ver, solo para aclarar este punto, dice aquí la guía de la Contraloría que en el marco de sus competencias la Contraloría va a implementar la plataforma informática Transparencia en el marco de la emergencia sanitaria, en la cual los gobiernos locales, bajo responsabilidad de sus titulares, deben registrar la ejecución de esta actividad, ¿no? Dice, a fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, las adquisiciones de bienes y servicios que se realicen, la publicación incluirá el detalle de los montos comprometidos, lo que les mencionaba, los montos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes adquiridos, así como los beneficiarios. O sea, no solo, repito, hay una obligación de reportar en el SEACE, sino también hay la obligación de reportar información en los portales institucionales, como lo dice la guía de la Presidencia del Consejo de Ministros, y también la obligación de reportar esta información a la PCM. Cuanto más seamos transparentes en estas operaciones, menos tendremos. Cuanto más pensemos en que se trata de gasto público y que hay una finalidad superior, creo que menores problemas tendremos. Yo te agradezco, Leili, por la invitación y también por tu intermedio. Agradecerle a todos los que nos han escuchado. Solo terminar invocándolos a que actuemos con responsabilidad en esta emergencia. Creo que el Estado, el gobierno demanda de nosotros mucha responsabilidad con los recursos que nos han asignado y con las funciones que tenemos que cumplir ahora, en bien de los más necesitados. Y solo concluyo con una recomendación: quedémonos en nuestras casas.
Muy bien, doctor, muchas gracias a usted por facilitarnos su tiempo. Y como bien lo dijo el doctor, y me uno a sus palabras, tenemos dos grandes retos que nos da el gobierno y distribuyamos bien esos recursos que vienen del Estado y que lleguen a los pobres y más pobres, porque son ellos los que más lo requieren en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Y la manera que podemos contribuir cada uno de nosotros es quedándonos en nuestras casas de tal manera que seamos conscientes con nosotros, conscientes con nuestra familia, ya que la salud y la vida está en cada uno de nuestras manos. Por lo tanto, creo que la vida nos da una oportunidad de poder demostrar eso, para la libertad y para todo el país, seamos todos de manera humanitaria, actuemos con transparencia, cuidemos estos recursos a lo más mínimo y distribuyamos a quienes deben de llegar. Desde donde estemos, todos vamos a contribuir. Muchas gracias, doctor, nuevamente por su tiempo. Creo que hemos tratado de aclarar los puntos que habían dudas en los funcionarios y servidores. Por favor, revisen, tengan en cuenta bien la guía de orientación dado por la Presidencia del Consejo de Ministros, que es una guía muy didáctica, muy práctica, donde cada uno de los funcionarios lo revisa detalladamente y cualquier duda que tengan, nosotros con mucho gusto estamos para ayudarlos y correr traslado a los diversos eh, profesionales que están dispuestos en contribuir para aclarar cualquier duda. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios los doctor. bendiga a todos. Gracias, hasta luego. Dios nos bendiga.